¿Cuántos quieren recibir hoy una palabra de parte de Dios para su vida? Bien, abra conmigo su Biblia en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, en el verso 13. Y dice: y la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Amén. Cierre sus ojos y vamos a pedirle a Dios: Señor, te pedimos que tú tomes el control de esta reunión, y ponemos la sangre del Cordero como señal en este recinto. Y pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú hablándonos y ministrándonos, y que tomes nuestras mentes y nuestros corazones y jamás salgamos de este lugar como entramos. Te lo pedimos, Padre. Dígale: Dios, háblame, Señor. Pídale a Dios, dígale: háblame, Señor. Háblame en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El tema que voy a estar compartiendo esta noche lo titulamos La señal. ¿Cómo se llama el tema de esta noche? La señal o la marca, es lo mismo. Yo quiero que usted se pregunte a usted mismo: ¿qué piensa cuando ve un letrero de estos que van a aparecer ahí en la pantalla? ¿Qué piensa usted de, si ve este letrero, en qué piensa? ¿En qué? Zapatos. ¿Pero ahí se muestra algún zapato? Y cuando ve este letrero, ¿qué piensa? Le da sed. Y cuando ve este otro, ¿qué piensa? Le da hambre. Y cuando ve este otro, y pudiéramos pasar muchos otros. Ay, no, ese no. No. Esa no es la señal. Lo que queríamos mostrarle era que cada una de esas marcas, a través de los años, se han hecho dar a conocer por un producto que ellos han estado promocionando, y han influenciado tanto que de modo que ya la misma marca habla por sí sola. Ahora, ¿cuántos saben que nosotros los cristianos tenemos también una marca o una señal? Y es una señal de victoria en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, escúcheme, aunque tú no lo creas, tenemos un olor espiritual que los demonios no lo soportan. De modo que cuando tú entras en algún lugar, por causa de que estamos bajo el pacto de la sangre del Cordero y vivimos en la señal de Jesucristo, los demonios no soportan y se tienen que ir y tienen que huir en el nombre precioso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén y le dan un aplauso a Dios? Ahora, ¿por qué Dios tuvo que dejar la sangre del Cordero? Les voy a explicar por qué la sangre les sería por señal. El pueblo de Dios estaba esclavo en Egipto y duraron 430 años en esclavitud. Y durante todos esos 430 años ellos fueron siervos de los egipcios. Los ponían a trabajar, no les pagaban, así como muchos hoy en día están esclavizados de las deudas, de los vicios, también de pecados. Otros esclavos de pornografía. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Los israelitas empezaron a clamar a Dios y clamaban y clamaban.
Entonces Dios dijo: voy a libertar a mi pueblo del faraón. Y levantó entonces a un hombre que se llamaba Moisés. Y Moisés tenía que ir y enfrentarse a Faraón, entrar a la presencia de Faraón. Y le decía Moisés a Faraón: deja ir a mi pueblo. ¿Y sabe qué hacía Faraón? Se burlaba de ellos. Entonces Dios le dio poder a Moisés para que este hombre volcara plagas, 9 plagas sobre el pueblo de Egipto. Y aún así el corazón de Faraón se endurecía cada día más y más y más. Y no permitía, escúcheme esto, no permitía que el pueblo de Israel saliera a adorar a Dios. Note que el propósito de Dios para con Moisés era que fuera, se enfrentara a Faraón y le dijera: deja ir a mi pueblo para que me adoren. Y escúcheme, tú que estás esta noche aquí, Dios te creó para que lo adoraras, no para que adoraras a Satanás. Dios te creó para que lo adoraras. Pero muchos de nosotros no podemos adorarle. ¿Por qué? Porque estamos esclavos del pecado, de los pensamientos, de las deudas, de la amargura, del odio, del resentimiento. El otro día alguien me decía: pastor, es que mi esposa se lo pasa todo el día en el Facebook. Esclavos del pecado, del Facebook. ¿De qué eres esclavo tú? Que no tienes tiempo para adorar a Dios, no tienes tiempo para servirle a Dios, porque estás esclavo. Eres esclavo. Entonces Dios dijo: voy a libertar a mi pueblo. Y les envía 9 plagas a Faraón. Y con las 9 plagas tampoco Faraón obedecía. Entonces dijo: voy a constituir la Pascua. ¿Y en qué consistía la Pascua? ¿Cuánto les gustaría saber de lo que consistía la Pascua? La Pascua entonces era la noche que Dios les iba a dar libertad al pueblo de Israel. Entonces Dios llamaba al padre de familia. Y el padre de familia tenía que traer un cordero. Ese cordero tenía que ser de 1 año, sin defecto, sin mancha. Y ese cordero tenía que ser degollado, sacrificado, y recoger la sangre en algo que se llamaba un lebrillo. Y luego esa sangre, la orden de Dios era que el padre de familia tenía que colocarla como señal en los dinteles de su casa. Los dinteles eran la parte más alta. La señal de la sangre del cordero. Y cada uno de nosotros, eso es lo que tenemos que hacer entonces con nuestras puertas, para que se nos abran: la puerta de las finanzas, la puerta de las familias, o la puerta de Barranca Bermeja. Y esa sangre, esa noche, luego de que él pintaba los dinteles y las puertas y colocaba una señal como en una X bien grande, y el ángel de la muerte o el ángel destructor, que a las 12 de la noche se aparecería. Escúchenme, cuando el ángel de la muerte pasaba por Egipto, los israelitas tenían la sangre del cordero como por señal del pacto del cordero. Esa noche, a las 12 de la noche, Dios lanzaría un juicio por causa del pecado de Israel. Y en la puerta donde no estuviese la señal, él podía entonces entrar
y matar sus primogénitos y acabar con sus finanzas, con su casa, con su familia, con su descendencia. Mas la puerta donde estaba la señal del pacto de la sangre de aquel cordero, no podía el ángel de la muerte entrar en ella. Eso era la Pascua. Luego el padre de familia tenía que entrar y comerse al cordero. Me lo dejó tirado el cordero. Ellos se comían la carne del cordero. Escúcheme lo que es el espíritu de la muerte, de la destrucción. Mas el ángel de la muerte no podía tocar las otras casas, porque había una señal. Ahora, ¿qué dice en el libro de Hebreos? En el libro de Hebreos dice: y si la sangre de animales, porque esto era solo la sangre de un animal, redimía los pecados, y si la sangre de los animales le impedía al ángel de la muerte entrar a saquear o a destruir el hogar de los israelitas, ¿cuánto más la sangre del pacto del cordero inmolado, Jesucristo, que derramó por nosotros en la cruz del Calvario para hacernos libres y darnos la victoria con nuestras familias, con nuestras finanzas, con nuestras ciudades, en el nombre de Cristo Jesús? Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, yo quiero que ustedes lo lean, Juan capítulo 1, verso 29. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, él estaba bautizando, y Juan decía: no, yo solamente les bautizo con agua, pero viene uno detrás de mí que los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y cuando lo vio, dijo: este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Qué está queriendo decir entonces? Que nosotros los cristianos tenemos una marca, una señal. De modo que cuando la sangre del Cordero está sobre nosotros, la muerte ya no podrá acabarnos, no podrá tocar nuestras finanzas, no podrá tocar nuestras familias, en el nombre de Jesús. Y nosotros vamos a tener victoria en todo lo que emprendamos, porque esa sangre todavía tiene poder, en el nombre de Cristo Jesús. Denle ese aplauso fuerte al Rey. Ahora, yo no sé si haya alguien aquí que todavía permanezca. Una noche estaba predicando de la sangre del Cordero allá en el edificio de Más por Menos, y recuerdo que estaba predicando del poder que tiene la sangre, porque mucha gente ya sabe, pero han tomado la sangre del Cordero como un refrán más, como un rezo más. Y entonces ellos creen que por decir la sangre de Cristo tiene poder, que ya los demonios se van a ir, pero no abandonan su pecado. Y no es un rezo más la sangre del Cordero. Ahorita les voy a dar unas características. Y estaba yo predicando de la sangre del Cordero allá abajo en el edificio de Más por Menos, cuando estábamos allá. Y había un muchacho de los que vendían jugos. Esa noche él vino a la iglesia, entró, se sentó. Y cuando empecé yo a predicar de que todos los que estemos bajo el pacto de la sangre vamos a ser santificados, salvados, redimidos. Pero este hombre había hecho un pacto en su vida pasada con unos demonios. Así como hoy en día usted puede notar de que hay cantantes colombianas hasta muy famosas que hasta pacto con Satanás tienen, y hoy en día ya no les da ni pena publicarlo. Se supo que para sacar su último CD ella tenía que danzarle desnuda a uno de los chamanes más poderosos del África.
Y así fue, y van y lo hacen. Pactan con Satanás. Este hombre, yo no sé qué pacto había tenido anteriormente. Y cuando vino a la iglesia y estoy predicando de la sangre del Cordero, los demonios se le manifestaron. Porque si hay algo que los demonios no soportan, es el poder que hay en la sangre de Cristo. Salió corriendo y iba tan enceguecido que no se dio cuenta que había una puerta de vidrio. Y se estrelló contra la puerta de vidrio, partió el vidrio, sangró el muchacho. Pero luego que sangró, el demonio que había en él entró y empezó a coger las sillas y las tiraba, y me empezó a volver nada a la iglesia. Los 12 salieron corriendo cuando eso. Y me dejaron tremenda bendición para poder libertar. Y cuando ese tipo se me vino así encima, pero era el demonio mismo en la cara de él reflejado, yo puse la sangre de Cristo entre tú y yo. No te puedes acercar a mí, no me puedes tocar, no me puedes hacer daño. En el nombre de Jesús lo pude subyugar, le pude ministrar. Y este hombre, hasta que no renunció al pacto que había hecho con Satanás en su vida pasada, no pudo llegar a ser libre en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, usted dirá: pastor, gracias a Dios, yo nunca he hecho pactos con Satanás. Pero el día que nos bautizaban a nosotros, la tradición de los ancianos era que lo presentaban a uno ante el ídolo. Y eso era un pacto. A mí personalmente, en una oportunidad que sufrí un accidente en este ojo, mis padres, por la tradición, me vestían como un disque San Benito y me pintaban de negro la cara. Por allá hay una foto que yo, mamá, cuidado, algún día publica eso, de por Dios. Si lo encuentran ya sabrán que Dios me hizo libre de ese pacto demoníaco. Me pintaban la cara de negro, me vestían de una sotana marrón y un bordón aquí amarrado. Y los 28 de diciembre me llevaban a Girón, me dedicaban, me pactaban. Y uno de niño no entendía. A lo mejor eso empezó a ser un recurso diabólico. Por eso cuando empecé a crecer, porque por causa de la idolatría es que viene la inmoralidad sexual. Eso es ocultismo. Y ya no podía ser libre. Empecé a hacer y a deshacer. Y aunque quería servirle a Dios, porque yo tuve un llamado de parte de Dios a los 12 años, quería dedicarle mi vida a Cristo y no podía. Estaba preso. Tenía un pacto esclavizado que me tenía esclavizado. Mas cuando conocí al Cristo de la gloria, al Cordero Santo, y fui llevado a la cruz, y en esa cruz pude saber que la sangre del Cordero me libertaba, rompía todos mis pactos, y que solo debía estar bajo el pacto de la sangre. Después de ese día fui libre totalmente, porque escrito está: de modo que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Tal vez, dele ese aplauso fuerte al Rey. Tal vez tú has querido consagrarte. ¿Cuántas personas le dicen a uno: pastor, yo quiero servirle a Dios, pero ese vicio no me deja, esa inmoralidad? Gente que ha estado con nosotros en la alabanza y practicando inmoralidad sexual, presos, esclavos. Hoy necesitan ser libres por el pacto de la sangre del Cordero. Hoy necesitan renunciar a esas dedicaciones, a esos ídolos, a esos pactos que los ancianos hacían por nosotros. En esta semana se me acercó alguien y me decía: pastor, es que en mi casa mi mamá practica la brujería.
En mi casa hay ritos todavía de chamanes, ritos satánicos. Usted necesita hoy renunciar a esos ritos y poner la sangre del Cordero, invocar la sangre y hacer una declaración de poder para que usted pueda entender y ser verdaderamente libre. Porque mire lo que dice en el libro del Apocalipsis. Quiero que vaya conmigo al libro del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12, en el verso 11. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. 12:11 dice: y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. 3 características para ser totalmente libres. Número 1, la señal, el pacto de la sangre. ¿Cuál es la primera condición? Dígale a su vecino: la sangre del Cordero inmolado. Hermano, lea la Biblia. Y si eso era solo la sangre de un cordero cualquiera, y no podía el ángel de la muerte entrar a sus casas, cuánto más la sangre del Cordero inmolado, Jesucristo. Por eso en Apocalipsis dice, cuando habla de los demonios, lean el libro de Apocalipsis capítulo 12 en su casa. Dice: y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Pero luego dice: y por la palabra del testimonio de ellos. O sea, no solo basta con la sangre, aunque con la sangre es mucho más que suficiente, pero ahora usted tiene que hacer la declaración, declararlo: por la sangre del Cordero yo soy redimido. Por la sangre del Cordero abrogo todo pacto satánico que hubieran hecho en contra de mi vida, en contra de mi voluntad. Usted tiene que hacer declaraciones, pero no cualquier tipo de declaraciones, sino una declaración que vaya conforme a la palabra de Dios. Así como cuando Jesús fue tentado por el diablo, recuerden que el diablo le decía: mire, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le dijo: por la palabra, porque esa era la palabra de Dios, dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca del Señor. Luego entonces lo llevó a un lugar muy alto y le dijo: tírate, porque también escrito está. Así dice en el Salmo 91, dice: no dejará que tu ángel tropiece en alguna piedra, no dejará que tu pie tropiece en piedra alguna, y enviará a tus ángeles a protegerte. El Señor Jesús una vez más le contesta por la palabra. Le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, la sangre del Cordero es la señal. Pero además de la sangre, dice la Biblia, ellos han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. O sea, lo que tú declares con poder que esté de acuerdo a la palabra de Dios, eso le vendrá. Y un tercer punto, ahí mismo en Apocalipsis 12:11, lea: ellos han vencido por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio de ellos, y dice: y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Sabe qué es menospreciar sus vidas hasta la muerte? Menospreciar sus vidas es ser capaz de renunciar a mis emociones, renunciar a mis tentaciones, renunciar a toda aquella cosa que no va conforme a la voluntad de Dios, pase lo que pase y cueste lo que me cueste. Ayer estaba viendo una película cristiana y había una mujer de mucha influencia en la abogacía. Tenía un bufete de abogados
y contrató a una muchacha que era cristiana y le decía: ¿y quieres ganar renombre? Si quiere, toma el caso mío. Y tenía que defender un caso donde una muchacha abortaba y ella le dijo: no. ¿Pero no quieres renombre? Dijo: no quiero es vender mis principios. Eso es menospreciar su vida hasta la muerte. Cuando tú rechazas todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios, no importa las consecuencias que tenga que vivir. ¿Me estoy haciendo entender, verdad? Por ejemplo, hay un dinero ahí fácil y tú tienes una necesidad impactante. Tal vez un hijo que está muy enfermo y hay un dinero que usted puede robar o tomarse ese dinero. Eso es lo que dice la Biblia: menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Fueron capaces de renunciar. No importa, así lo necesite, pero no voy a hacer lo incorrecto. No voy a vender mis principios. Eso es menospreciar su vida hasta la muerte. Puede ser que tenga necesidades, pero no por eso me voy a vender. Puede ser que tenga hambre. Puede ser que sea muy simpática la vecina o el vecino. Pero ¿qué me importa? Yo tengo mi hogar, mi matrimonio. Yo me niego aún a mí mismo, a mis propios pensamientos, porque todos los hombres, dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 6 versículo 5, y vio Dios que los designios de los pensamientos del hombre eran de continuo maldad. Tienes que negarte a tus propios pensamientos. Y cuando nosotros nos negamos hasta la muerte, ahí cobra poder el pacto de la sangre del Cordero. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? De modo que si tú quieres tener poder sobre la muerte, sobre las finanzas, sobre sus hijos, sobre su familia, tú tienes que estar bajo el pacto de la sangre, declarar la palabra del testimonio de Dios y menospreciar su vida hasta la muerte. No es tan fácil. Sí, es muy fácil, pero tenemos que hacerlo. Romper con los pactos del pasado. No acepto los pactos que hicieron para conmigo, y los pactos que hice inconscientemente los abrogo y aplico la sangre de Jesús. Ahora hay puertas. Bueno, el cordero ese, perdón, el israelita ese me tachó los letreros, pero esta es una puerta de las finanzas. Ahí dice finanzas. ¿Y por qué la puerta de las finanzas se nos puede cerrar o abrir? De acuerdo a la sangre del Cordero. Escúcheme, porque la Biblia dice que Jesús llevó todas mis iniquidades en la cruz, y a Él le colocaron una corona de espinas, y esa corona de espinas representaba la ruina que nosotros teníamos que vivir. Cuando fue colocada la corona de espinas sobre sus sienes, Él derramó su sangre. Y si yo estoy bajo el pacto de esa sangre, puedo aplicar la sangre del Cordero de Jesús sobre mis finanzas. Señor, tú llevaste mi maldición de los cardos y de los espinos. Ahora yo aplico la sangre que derramaste de tus sienes por causa de la corona de espinas sobre mis finanzas. Y pongo la sangre y esa señal. Entonces Satanás, aunque venga a tratar de destruir, no podrá entrar. Las puertas para el diablo estarán cerradas y mis finanzas serán benditas por Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo mismo con mi familia. Dice la Biblia que el padre de familia tenía que entrarse a la casa
Y no podían salir de la casa sino hasta el amanecer. ¿Y qué tipifica el amanecer? La segunda venida de Jesucristo. Estar en la casa significa estar en una iglesia cristiana donde el pacto de la sangre cobre vida en su vida, cobre poder, porque esa sangre es la que nos redime. También podemos poner la sangre del Cordero sobre nuestras ciudades, sobre nuestras empresas. Cerrarle la puerta del homosexualismo, del lesbianismo, de la violencia que hay en nuestros hogares. Están violando a nuestros hijos. Ponga la sangre del Cordero sobre su familia. Satanás, te prohíbo que me violen a mis hijos, porque los pongo bajo el pacto de la sangre del Cordero. Pero tú tienes entonces que declarar la palabra del testimonio y menospreciar tu vida también hasta la muerte. Hoy quiero enseñarles 5 declaraciones que tenemos que aprender a hacer, bíblicas, porque nada de lo que yo hago no está bajo la palabra de Dios. 5 declaraciones que nosotros debemos aprender a hacer. Número 1, en el libro de Efesios capítulo 1, revise conmigo, verso 7 dice, capítulo 1 versículo 7, dice: en quien tenemos redención por su sangre. ¿Su Biblia dice lo mismo? Entonces, la primera declaración que usted debe hacer, o la palabra de su testimonio, debe ser declarada con poder y decir: por la sangre de Jesús yo soy redimido del poder del enemigo. ¿Qué encontramos por la sangre del Cordero? Lea Efesios 1:7. Redención por su sangre. O sea, somos trasladados del reino de las tinieblas para ser pasados al reino de la luz. Satanás pierde su autoridad conmigo cuando yo estoy bajo el pacto de la sangre del Cordero. ¿Cuántos quieren estar bajo el pacto de la sangre del Cordero? Satanás lo podrá soltar, tiene que soltarlo en el nombre de Jesús. Segunda declaración: por la sangre de Jesús mis pecados han sido perdonados. Mire nuevamente ahí en el verso 7, dice: en quien tenemos redención por su sangre. Y luego dice: el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué más tenemos? Perdón de pecados. Pastor, es que yo he hecho cosas muy terribles. Alguien podría decir: yo he abortado. Otro podría decir: yo he matado. Claro está que uno cree que esos son los pecados más grandes, ¿no? Una mujer que pudiera decir: pastor, yo practicaba la prostitución, era un drogadicto, un ladrón, un vicioso. Pero hay pecados iguales de grandes, como ser un chismoso, ser un mentiroso, ser un tramposo, un ladrón. Acuérdese que a Jesús lo crucificaron en medio de 2 ladrones. Todos los pecados son iguales. Pero si usted hoy está bajo el pacto de la sangre, Dios borrará sus pecados, será perdonado de todos sus pecados. ¿A cuánto les gustaría que todos sus pecados fueran perdonados? Y cogen como una nueva hoja de su vida y hoy escribirán su nombre en el libro de la vida con una tinta de oro, para que usted no vuelva a manchar ese libro santo que Dios le quiere otorgar a usted en el nombre de Jesús. Dicen amén. Tercera declaración: por la sangre de Jesús.
está en Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Vaya conmigo, Primera de Juan capítulo 1 verso 7. Dice así: pero si andamos en luz, como Él está en luz, la sangre de Jesucristo me limpia ahora y siempre de mi maldad. Repita conmigo: si estamos en luz, si yo ando en luz, repítalo conmigo, si yo ando en luz, la sangre de Cristo me limpia ahora y siempre de mi maldad. Ahora, ¿qué es estar en luz? Es estar bajo el pacto de la sangre, pero vivir sin estar pecando. Eso es estar en luz. No estar en ocultismo, no estar practicando las cosas a escondidas, aparentando una imagen delante de los demás. Conocí en esta iglesia, no, gracias a Dios, parejas, hogares que aparentaban y yo creo que venían agarrados peleando, y en la puerta de la iglesia, cuando veían que el pastor los estaba viendo, se tomaban de la mano. Pero en serio, una vida tan hipócrita, tan mentirosa. Se estaban engañando a ellos mismos. Pero dice la Biblia: si yo ando en luz, diga conmigo, si ando en luz, la sangre de Jesús me limpia ahora y siempre de mi maldad. Cuarta confesión, la encontré en Romanos capítulo 5 verso 8 y 9. Romanos, mire que estamos estudiando la palabra de Dios. Romanos capítulo 5 versos 8 y 9. Y dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira de Dios. Y usted tiene que grabarlo y declararlo: por la sangre de Jesús, diga conmigo, por la sangre de Jesús yo soy justificado como si nunca hubiese pecado. ¿Escucharon esa declaración? ¿Usted no se alegra de eso? ¿Qué tal que a mí me hubieran ustedes conocido lo que yo era antes de ser cristiano? Yo era una joya, pero en bruto. Y así, yo era la oveja negra de la familia. Yo era el que le daba los dolores de cabeza a mi madre. Yo era el que me volaba de la casa y no llegaba, y mi madre oraba y oraba y oraba. Después me convierto, Dios me llama, le entrego mi corazón. Y luego que me convertí y empecé a predicar el evangelio, había gente que, como me conocían en el pasado, venían y me escarnecían. ¿Qué? ¿Usted que va a ser cristiano? ¿Usted cómo va a abrir una célula si usted siempre ha sido un racataramasaya barandala quíndala? Me echaban en cara todo mi pasado. Gracias a Dios por este versículo bíblico. Yo fui justificado. O sea que la sangre del Cordero, que es mi señal, borró todos mis pecados hasta de la mente de Dios, y nunca más se acordará de mis pecados, como si nunca los hubiera cometido. ¡Woo! No importa cuál fue, como si nunca. Borrón y cuenta nueva lo que nos da Dios, y por eso lo confieso. Quinta y última confesión: por la sangre del Cordero yo soy santificado. Y vaya a Hebreos capítulo 13, en el versículo 12.
Hebreos capítulo 13, verso 12. Hebreos 13, verso 12 dice así. Dice: por lo cual también Jesús, para santificar el pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Qué quiere decir? Santificado significa separado para Dios. O sea, hermanos, van a venir tentaciones, van a venir pensamientos, pero si yo declaro, yo fui santificado, o sea, fui separado para Dios desde antes de nacer. Les cuento, iglesia, yo nunca creí que yo existía antes de nacer. Y cuando nací y crecí y me convertí, nací de nuevo. Y Dios un día me mostraba por la revelación de su palabra, decía: antes que tú nacieras, desde antes del vientre de tu madre, yo te escogí para que fueras mi profeta. Y lo mismo Dios ha hecho contigo. No es una casualidad que estés en este lugar. Si Dios te ha escogido, si te ha llamado, Él te ha apartado para que te santifiques y tengas salvación y vida eterna en el nombre de Jesucristo. Dale un aplauso fuerte al Rey. Ahora termino. La señal del cordero, de la sangre, ¿estará en su casa? ¿Estará en su vida? ¿Usted ya es redimido por la sangre del cordero? ¿Ya fue perdonado por la sangre del cordero? ¿Anda en luz para que todos sus pecados sean borrados? ¿O la sangre del cordero ya le ha justificado como si nunca hubiese pecado? Y por esa sangre usted es separado por Dios. Porque les digo algo: en la sangre de Cristo Jesús hay redención, perdón, salvación, justificación y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un aplauso a nuestro gran Dios. Póngase en pie, por favor. Yo quiero que usted sepa que no es un mensaje más. No es un mensaje más, sino que por el contrario entiendas que hay una señal que puede operar en el corazón de cada uno de nosotros. La señal de la sangre de Cristo. No es cantar un rezo, no es hacer una invocación. La sangre de Cristo tiene poder. No, es tener una vivencia, estar bajo el pacto de la sangre. Será su señal. Iglesia, si hoy recibes a Jesús, renuncias a todo pacto del pasado y le entregas tu corazón a Dios. Si hoy cierras las puertas de la maldición, las puertas de la desprotección, donde el ángel destructor tenía autoridad para acabar con sus finanzas, con su familia, y hoy pone la señal de la sangre en su familia, en sus finanzas, en su casa, y hace las declaraciones de fe por la palabra de Dios, usted va a tener victoria. Esto no es un rezo, no es un juego, no es una mentira. Tengo 20 años de haber renunciado a todos mis pactos del pasado, y ahora vivo bajo el pacto de la sangre. Y dice la Biblia: Él llevó todas mis iniquidades, Él se llevó todos mis problemas,
Él se llevó todas mis enfermedades. Y por esa sangre soy más que vencedor. Yo quiero que sepa que hoy la sangre del Cordero quiere redimirlo, quiere salvarlo, borrar todo su pecado del pasado, como si nunca lo hubiera cometido, y empezar una nueva vida hoy. Y que puedas vivir bajo la señal del pacto de su sangre, y que tengas victoria en todas las áreas de tu vida. Levanta tus manitas al cielo y vas a renunciar a todo pacto del pasado. Quiero que renuncies a toda dedicación, a toda idolatría. Renuncio, diga conmigo, renuncio a todo pacto que practicaron conmigo inconscientemente, a toda práctica de ocultismo, a toda brujería, chamanismo, hechicería, adivinación, agüeros, sortilegio. Hoy renuncio, diga conmigo, hoy renuncio en el nombre de Jesús a todo pacto, y solo acepto que estoy bajo el pacto de la sangre de Jesús. Y su sangre será por señal en mi casa, en mis finanzas, en mi familia, sobre mi vida misma. Y diga: y hoy me consagro, consagro mi vida, consagro mi ser para vivir para Cristo. Señor, tú eres mi Cordero y tu sangre me limpia hoy de todo pecado y de toda maldad. Ven a vivir en mi corazón. Borra todo mi pasado por esa sangre y hazme una nueva criatura a partir de este momento, en el nombre de Jesús. Ahora levante sus manos. Padre, yo aplico la sangre del Cordero sobre cada vida, con la autoridad que tú me has dado, Señor. Como sacerdote de Dios, como ministro tuyo, pongo la sangre del Cordero sobre sus vidas. Pongo la sangre como señal sobre ellos, y no podrá el ángel destructor venir a sus familias, a sus finanzas, a sus hogares, a sus empresas, a sus negocios. Pongo la sangre del Cordero. Pongo la sangre del Cordero como señal. Declaro que están bajo el pacto de la sangre, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Y dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Bien fuerte. Dale ese aplauso al Rey.